Y el arte se trata de eso, el tatú se trata de eso, se trata de constantemente avanzar. Hoy estoy aquí con ustedes y algunos creerán que ya mi carrera está hecha, yo hice todo lo que tenía que hacer y sencillamente no. Yo también atravieso por las mismas dudas que ustedes atraviesan, atravesar las mismas situaciones que están atravesados y avanzar sigue siendo mi camino. Aun cuando ese horizonte pues capaz nunca llegue o capaz sienta que nunca he llegado, pero parte de esto es eso, es avanzar. A ver, vamos a tratar de hacer también un poco el seminario dinámico. Si tienen preguntas, a medida que vamos avanzando, levanten la mano. Vamos a como compartir un poco ambos y ahí vamos viendo un poco más de la historia. A ver, esto fue mi inicio. Eso era todo lo que yo tenía, eso que ven allí. Es una máquina, eran 2 bricks. Yo soldaba mis agujas y yo recuerdo que podía ser una sola máquina. De hecho, bueno, realmente empecé haciendo mi máquina, una máquina casera. Así fue que realmente comencé a tatuar. Pues esta, digamos que fue mi primera máquina profesional. Y era lo único que tenía. En ese momento, pues sencillamente lo que hacía era cambiaba las agujas. Hacía la línea, cambiaba, después iba con la sombra y así. En una sola máquina, hacía absolutamente todo. Tenía que hacer las mis agujas, era todo un poco más rudimentario. Pero entendí muchas cosas también. Que una de las cosas que tengo acá anotadas es que el talento sin organización está destinado al fracaso. Un principiante organizado tendrá más éxito que un genio desorganizado. Y para mí es importante conseguir los puntos clave para trazar esos horizontes, o ese horizonte que les estoy hablando desde un principio. La importancia de establecer objetivos y un plan de acción. No hay nada más que nos ayude a avanzar y abrir los ojos conscientes del camino a seguir. ¿Qué queremos lograr y lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar? ¿A qué voy con esto también? Muchas veces tatuamos día a día, se nos van los días, los meses, los años en la misma silla. Y siento que la necesidad de seguir buscando es indispensable para cualquier artista. Y no importa con los medios que hayas comenzado, con una sola máquina, con lo que sea. Pero es súper indispensable la organización, porque realmente en la disciplina de la organización vas a construir una carrera mucho más sólida y mucho más con bases y fundamentos para el futuro. Y la organización parte desde llegar temprano a tu cita. La organización parte desde dejar tu mesa limpia. La organización parte desde preparar tu diseño. La organización parte desde prepararte antes de hacer tu tatú o tu trabajo o lo que sea, porque creo que estamos todos también acostumbrados mucho a vivir el tatú como a lo que venga, a lo que llegó y resuelvo aquí con lo que hay, pero siento que la organización es súper importante. Una vez que te organizas y empiezas a tener tu plan de acción, empiezas a ver cómo las cosas empiezan a tener mejor resultado. Los inicios. A ver, literalmente, no tener nada prácticamente. Ahí me enseñó que no hace falta tenerlo todo para empezar. Hace falta organizarte un poco con lo que tienes, con las ganas y voluntad de crear. El problema no es la carencia, el problema es esperar el momento perfecto, y ese momento perfecto nunca llega. Se busca, se encuentra, y ese momento es ya, hoy, este mismo momento. Y por eso también me tomo el momento para felicitarlos a ustedes, porque sé que muchos vienen de afuera, muchos tuvieron que viajar, muchos tuvieron que hacer sacrificios, y lo sé. Y sé también muchos en la posición que están ahora, que han tenido que venir a otros países. Y eso de verdad se agradece, y creo que el hecho de estar aquí es un primer paso e indica que la necesidad de ustedes de crecer, de evolucionar y de ser mejores, y que ustedes lo quieren. Y eso es súper importante. Y así como ustedes están ahí, yo también estuve y he estado muchas veces viendo seminarios, escuchando a otros artistas, porque siento que la mejor manera de crecer es escuchando y aprendiendo a escuchar, porque muchas veces no aprendemos a escuchar, y es importante. Y de verdad, felicitaciones a todos ustedes, de verdad. A ver, yo recuerdo cuando yo comencé, literalmente tuve que hacer mi propia máquina.
con motorcito de carro. Yo le robaba las agujas de coser a mi mamá y las soldaba en una varilla y literalmente me tatuaba yo mismo con agujas esta de coser. Era todo muy arcaico realmente. Pero bueno, eran los inicios también en la época. Yo compraba estas revistas. Esta revista era el medio y la forma que uno tenía para enterarse de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Obviamente el internet no es lo que hoy día. Era todo un poco más difícil de obtener la información. Y la única información se obtenía era a través de estas revistas. Y nunca se me olvida que yo compraba las revistas era porque parecía Paul Booth o Robert Hernández. Esos dos personajes para mí eran, o sea, absolutamente parecían extraterrestres lo que hacían en esa época, porque te volaba la cabeza. Yo recuerdo Paul Booth probablemente sea el inicio del realismo, el realismo como lo conocemos hoy día. Creo que fue el primer personaje que vi haciendo sombras, contraste, espaldas completas, muy realistas, muy oscuras, pero muy realistas. Y nunca se me olvida que yo literalmente lo que hacía era ahorrar mi dinero para comprar las revistas donde aparecía Paul Booth y Robert Hernández. Y a esto voy a un punto súper importante, que también pasa hoy día, es que muchos tatuadores no les importa entender de dónde viene esto, no les interesa saber de dónde viene esto, y eso es un gran error. Es el desinterés del inicio de la carrera que estás trabajando, el desinterés de aprender quién es Paul Booth, quién es Robert Hernández, quién es Philly Liu, quién es Gayaki, Son Boutirre, Shigi, y una lista de nombres infinitas que la gente no conoce. Y no solamente lo conoce, como que no les interesa. Y a mí me sorprende mucho porque yo creo que la forma también que a mí me tocó aprender el tatú, obviamente es muy diferente a la de ahora, pero de alguna manera me forzaba a entenderlo, a entender sus inicios, a saber quién comenzó. Especialmente yo siempre me llamó la atención el realismo por la pintura, yo siempre pinté. Y entender quiénes eran estos personajes para mí era primordial, porque era entenderlos a ellos, entender lo que yo quiero hacer. Y pasa mucho hoy día gente que tatúa, que hace color, que hace realismo, y no les interesa saber quiénes comenzaron. Y ahí es un fallo, ese es el primer fallo, el fundamento, si tú quieres crecer como artista. Es como un músico, ¿no? Un músico, un guitarrista no agarra la guitarra y se desinteresa por lo que hubo antes, ¿no? O busca su referencia, busca inspirarse de quienes fueron, quienes comenzaron. Y así funciona también el arte. Es súper importante buscar una inspiración, entender quién fue. Si tú quieres hacer sombra, averigua quién comenzó, quién fue el inicio, cómo lo hizo, estudia su trabajo. Y a lo mejor tu trabajo, ese trabajo hoy día, capaz no te sorprenda tanto, pero hay que entender el contexto histórico de las cosas. Ese trabajo que vas a ver, por ejemplo, de Paul Booth, eso se hacía en los años 90, con todas las limitantes que tenía estar en los años 90. Sin internet, sin fotografía, sin referencia, muchas veces era dibujando, pintando, y así se lograban las cosas. ¿Y qué pasa? En el momento que tú entiendes que si en los 90 se logró de esa manera, hoy día que tú tienes todas las herramientas puedes hacerlo mejor, porque tienes más herramientas que ellos. Y si ellos lo hicieron en esa época con todas las pocas herramientas que tuvieron, tú puedes hacerlo mucho mejor que ellos. Pero tienes que entender de dónde vienes, tienes que entender la base, la historia, quiénes fueron y quiénes son hoy día. Creo que es súper importante eso, porque creo que se ha perdido esa capacidad de entender tu pasado. Y no podemos vivir el presente si no entiendes el pasado. Y si no tienes tu presente no puedes avanzar al futuro. Entonces es súper importante que ustedes, dependiendo del estilo que quieran hacer, averigüen quiénes fueron, quiénes son, qué hicieron y por qué fueron quienes son. A ver, ya para este entonces yo tenía mucho interés en el tatú, no tatuaba. Yo salía de la escuela y había una tiendita de tatú chiquita y yo escuchaba la máquina sonar. Apareció, me gustó como el metal, fan de Pantera, Sepultura, y el tatú estaba muy relacionado a eso. Y al salir de esa tienda, de la escuela, yo pasaba horas en esa tiendita, hablando con ellos, preguntando lo que hacían. Mi familia odiaba, mi papá, mi mamá,
todos odiaban mi forma de vida o como yo lucía, porque también estamos hablando de otra época, donde querer tatuarse pues era una locura, tener cabello largo, pintado, un piercing atravesado en la nariz, sobre todo viniendo de un pueblo como Puerto Cabello, donde yo era el raro de la familia, literal. Y sí, hasta los vecinos, todos me veían así como que algo salió mal aquí, pero bueno. Y a mi mamá le decían, cuidado con ese muchacho, ese va a ser marihuanero, ese hijo suyo, esa música que escucha de locos y tal. Y al final, bueno, lidias con eso, ¿no? También con la carga de tu familia, todos quieren que seas una cosa. En Puerto Cabello la única carrera que funciona es aduana, porque es un puerto. Y todos estudian aduana. Y yo odiaba, yo no quería, que me negaba total. Pues resulta con el tiempo, empecé a interesarme más en el tatú, pero no sabía cómo empezar, cómo arrancar. Esta foto que está ahí es literalmente una foto, esa la tomé yo. Estuve recientemente mi mamá sigue viviendo en el mismo sitio. Nunca quiso salir porque es su sitio. Y cada vez que voy yo me encuentro con toda la gente del barrio. Nos reunimos, hago comida, compro cerveza, ponemos música y con todos me encuentro. Es una foto del barrio de Santa Cruz en Puerto Cabello, por eso está la cruz. Para ese entonces, literalmente, yo no sabía por dónde empezar, ni a dónde ir, no sabía absolutamente cómo funcionaba el tatú, no entendía absolutamente nada. Pero también sabía que ahí donde crecí no tenía las oportunidades ni las iba a tener tampoco. Por muchas cosas, por la mentalidad, por el ritmo, por un montón de cosas que realmente sabía que ahí no iba a funcionar. Pues resulta que entre peleas con mi papá, con mi mamá, les digo a ellos que no quiero seguir estudiando. Y me retiro, de hecho, que ni siquiera terminé el bachillerato. Odiaba la escuela. Me parecía, o sea, no me gustaba. No me gustaba estar sentado, escuchando y preparándote para ser empleado, para ir por una oficina, tener un buen trabajo, ser un buen empleado para que algún día te retires y puedas ser un viejo, morir una vez con un poco de dinero que te den. Y nunca me gustó ese concepto. De hecho, yo veía a mi papá llegar al trabajo cansado, odiando los lunes, amando los fines de semana. Y a mi papá le agradezco mucho, porque bueno, luchó, trabajó con nosotros y nos dio y somos lo que somos. Pero ver eso a mí yo nunca me había reflejado allí. Por eso yo decidí irme. Y me voy a Valencia. Y ahí yo entiendo algo que es que, a ver, las oportunidades no son algo que tú puedes esperar sentado y que algún día lleguen. Tienes que prepararte para ellas, buscarlas, tratar de trazar el camino para que se presenten. Yo trabajé en un primer estudio cuando me voy a Valencia. En ese estudio no me permitían tatuar mucho. Yo dibujaba, entonces hacía como ciertos flash. Es otra cosa, porque antes capaz algunos de ustedes lo saben, algunos no. Pero antes la gente llegaba al estudio, había una pared llena así de flashes, y la gente decía, dame el número 5. Y el número 5 ya el stencil se lo había hecho 3 personas antes, porque hacían el mismo tatu. Era como una fotocopiadora así, todo el mundo el mismo tatu. Así funcionaba antes. Y yo dibujaba, y de esos flashes que estaban en esa pared, yo me encargaba de hacer esos dibujos. Y me permitían tatuar poco a poco. Y fui como aprendiendo, ¿no? Pues en este primer estudio, literalmente comenzaba un camino que jamás imaginé. Aprendí las cosas difíciles, que realmente las cosas difíciles que viví no lo eran. Claro, yo vivía con mi familia, tenía techo, tenía comida, tenía casa, no tenía que preocuparme. Y cuando empiezas, te vas solo, que por eso para mí estar aquí me toca mucho, porque sé que muchos de ustedes han venido, sobre todo los venezolanos, les ha tocado venir, incluso hasta caminando para llegar aquí. Y sé lo que es llegar a un sitio solo, sin tener nada, y llega la hora de cenar y no tienes nada. Y yo sé, he pasado por eso, he vivido por eso.
Y ahí comienzan los cuestionamientos. Ahí uno se comienza a preguntar, ¿será que esto es para mí? ¿Será que esto no es para mí? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que me dedico a otra cosa? ¿Será que esto no es para mí? Y esto nos pasa a todos en cualquier momento de la carrera. Y creo que el cuestionamiento y esas preguntas en los momentos difíciles son súper necesarias. Cuestionarse si la carrera es la tuya, cuestionarse si funciona o no funciona, es inevitable, pero también es necesario. Esta foto, bueno, lo que les mostré hace rato, ese era mi equipo de trabajo, con eso llegué yo a este estudio, y eso era todo lo que tenía. Si ven en esa mesa, allí hay 5 colores, que eran los colores básicos. Yo no tenía para comprar más. Y es irónico y es loco porque yo, por esa necesidad, por la carencia, yo aprendí a mezclar los colores. Solamente tenía 5 colores, los colores básicos: amarillo, azul, rojo, blanco y negro. Y yo, para conseguir todos los colores que necesitaba, yo utilizaba el mismo principio del óleo, que es mezclando los colores. Y ese principio del óleo lo aprendí en el malecón que les mostré hace rato, en Puerto Cabello, donde los pintores se sentaban a dibujar el mar. Y yo me sentaba con ellos a preguntarles, y ellos me enseñaron a mezclar los colores. Y lo que hice fue, bueno, básicamente pude comprar 5 colores, y esos 5 colores los mezclaba para conseguir todos los tonos que necesitaba. Y esta historia es interesante porque más adelante van a ver por qué esa carencia, el no tener para comprar un set de tintas. Bueno, antes tampoco había set de tintas, tú comprabas los colores individuales, y esa necesidad, esa carencia de no tener una alta gama de pigmentos o de tintas, sencillamente me ayudó a que mi técnica de hoy día sigue siendo la misma de ese principio. Pero más adelante vamos a ver cómo les explico más en detalle esto que les estoy haciendo. La frustración, tu gran aliada. Y este punto creo que a todos, sin excepción, a todos nos toca. A todos nos ha tocado la puerta, las dudas si seguir, la incertidumbre de no saber si este es el camino correcto, nos comparamos con otros y caemos en el peor sitio para un artista. Los auténticos buscadores deben estar dispuestos a hacer buena parte de su camino a solas. En la vida hay momentos para ser gregario, la escuela, la universidad, el grupo de amigos, pero hay momentos que como individuos debemos ser capaces de tomar nuestro propio sendero en el bosque de las decisiones. Sentimos miedo, pero cargamos el peso de ser responsables de nuestras propias decisiones y sus consecuencias. Pero cuando la frustración llega, es sencillamente para decirte que tienes que moverte diferente. Y eso es lo que me pasó a mí. En Valencia los principios fueron difíciles. Me frustré como nadie, me cuestioné como nadie, dudaba si debía seguir, si no debía seguir, si debía seguir avanzando con esto. Y realmente fue complicado porque empiezas a ver que, bueno, no estaba funcionando. Recuerdo que en Valencia, poco a poco empiezo ya como a trabajar, empieza a ir mejor, empieza a llegar más citas, empiezo a tener como mi agenda de clientes, y empieza mi familia a darse cuenta que, bueno, que no estaba tan loco. Y de hecho, sí, de hecho recuerdo porque a partir de Valencia, mi relación con mi papá no fue la mejor, pero precisamente por eso, ¿no? Mi papá era el típico viejo así, todo correcto, nada de zarcillo, se fue marico, el hombre, tal. Y yo tengo 2 hijos hoy día lo entiendo más que nunca. En ese momento no lo entendía. Y nuestra relación fue un poquito como encontronaza. Pero en el momento que yo empiezo a trabajar en Valencia, él se empieza a dar cuenta que estoy trabajando. De que dejé los estudios, pero me estoy valiendo por mí mismo, que estoy creciendo también como hombre y como artista. De hecho, él empezó a visitarme en Valencia. Llegó muchas veces al estudio y la relación empezó a mejorar muchísimo.
muchísimo, pues se dio cuenta que, bueno, que toda esta rebeldía y toda esta locura no era tan locura como ella pensaba que era. Pero estando en Valencia, se me da una oportunidad a través de un cliente, que eso es otra cosa interesante que